mi relación con mis papás ha cambiado muchísimo ahora que están viejitos. La gente que me sigue desde hace mucho tiempo sabe, porque lo he platicado en más de una ocasión, de que mis padres eran extremadamente estrictos, súper estrictos. Pero cuando yo te digo estrictos, te digo exageradamente estrictos. Una, son de rancho, ¿verdad? Dos, nacieron hace un siglo, prácticamente. Mi papá tiene 97 años. Entonces, imagínate, en la época en donde ellos crecieron a la mía, hay una gran diferencia. Pero mi papá nos crió como que estuviéramos en los años 1800. O sea, no podíamos salir con amigas, no podíamos salir mucho menos con amigos. Si íbamos a alguna fiesta, mi papá no te dejaba bailar hasta después de que cumplieras 15 años. Antes de los 15 años no podías bailar en fiestas. Si te sacaban a bailar, mi papá estaba vigilando que porque donde yo nací, allá en Nueva Jersey, como la comunidad en aquel entonces, porque yo sé que hoy día en Nueva Jersey hay una comunidad muy grande mexicana, pero en aquel entonces mi familia llegó a Nueva Jersey a principios de los 70 y los 80. Entonces, en aquel entonces, en los 70, en los 80, pues la comunidad mexicana en Nueva Jersey era muy, muy, muy pequeña. Entonces, la comunidad mexicana organizaba bailes una vez al mes, ¿ok? Y obviamente los organizadores del baile siempre le daban boletos gratis a mi papá, porque mi papá tenía 8 hijas. Prácticamente mi papá tenía a todas las mujeres mexicanas del pueblo, ¿ok? Entonces, los organizadores siempre le regalaban boletos, obviamente regalaban boletos a mi papá para que fuera a la fiesta y llevara a sus hijas, ¿no? Entonces, hasta eso que mi papá casi siempre llevaba yo digo a mis hermanas porque yo estaba chiquita en aquel entonces, ¿no? Entonces yo nada más observaba. Entonces, cuando mi papá nos llevaba a estos bailes, pues mi papá se aseguraba de estar vigilando a mis hermanas. Y si venían a pedirle a bailar, porque en aquel entonces sí se te acercaban los muchachos y te decían, ¿bailamos? O sea, extendían su mano y a veces a mis hermanas les llegaban 3, 4 chicos a la vez, ¿ok? Le llegaban 3, 4, 5 chicos a la vez al mismo tiempo a pedirle el baile. Entonces mi papá siempre les decía a mis hermanas, más les vale que yo no me dé cuenta que ustedes están escogiendo con quién ir a bailar. Más les vale que acepten ir a bailar con el primero que les extienda la mano. Y así, mi papá se fijaba si mi hermana tenía preferencia por alguno y mi papá regañaba. Y ya que mis hermanas iban a la pista con el chico y se ponían a bailar, si el chico le hablaba a mis hermanas mientras que bailaban, mi papá se paraba, la iba a sentar a mi hermana y regañaba al chico. Y le decía, ella vino aquí a bailar, no a hablar. Si tú quieres hablar con ella, me tienes que pedir permiso y tienes que ir a hablar con ella a mi casa. Así que si quieres hablar, ve a mi casa y me pides permiso. Pero aquí ellas vinieron a bailar y no a platicar. Y la vergüenza de mi hermana, que la iban a agarrar de la pista y la iba a sentar. ¿Por qué? Porque el muchacho le estaba hablando. Cuando yo te digo que mi papá era estricto, no te estoy exagerando, ¿ok? Cuando yo te digo que mi papá nos crió como que era la época de 1800, no te estoy exagerando. Pero como era un pueblo pequeño y la comunidad mexicana era muy poca, pues todo el mundo ya conocía a mi papá. Y cuando llegaban nuevos chicos mexicanos a la ciudad y pues iban a estos bailes, como que ya los otros chicos ya les informaban cómo funcionaban las cosas con las hermanas Arreola, ¿ok? Entonces los chicos se ponían creativos, ¿verdad? Cuando querían hablar con mis hermanas, en vez de hablarles,
en la palma de la mano le pasaban notitas para que mi papá no se diera cuenta. Y así se comunicaban con ellas. Y mis hermanas, pues como podían, pues le regresaban la notita y deseando de que les tocara bailar con ellos otra vez, sin que mi papá se diera cuenta que lo estaba escogiendo. Y así se comunicaban, porque sabían los chicos que no podían hablar con mis hermanas. Y si un chico, efectivamente, si un chico quería hablar contigo o quería ser tu novio, pues llegaban a la casa. Llegaban a la casa, le pedían permiso a mi papá de poder hablar con su hija. Mi papá iba, buscaba a la hermana de la cual el chico que vino a pedir, ¿verdad? Recuerden que éramos 8 mujeres, ¿ok? Entonces mi papá decía, un ejemplo, ¿no? Liz, ven acá, este muchacho dice que quiere empezar a venir a visitarte. ¿Tú estás de acuerdo de que él venga a visitarte? ¿Te interesa para que él venga a visitarte? Y tú ya decías que sí o que no, ¿verdad? Obviamente para cuando el chico venía a la casa a pedir visitarte, él ya se había comunicado contigo de alguna manera. O sea, los chicos iban a la escuela, a la prepa, a visitar a mis hermanas, las esperaban en el recreo o las esperaban después de la escuela o lo que sea. Las encontraban de alguna manera. Les recuerdo una vez más de que este era un pueblo en Nueva Jersey muy pequeño y habían muy pocos mexicanos y todos los mexicanos se conocían, ¿ok? Entonces, pues ya, ¿no? Después de que el chico iba, ya sea que iba a la escuela a hablar con ella en el recreo, o ya sea que conseguía donde mi hermana trabajaba y la iba a visitar al trabajo para poder comunicarse sin que mi papá se diera cuenta. Entonces, ya que se hacían novios, pues entonces ya se ponía de acuerdo con mi hermana para ir a la casa y pedirle permiso a mi papá. Y obviamente mi papá no sabía que ellos ya se habían comunicado, ¿no? Entonces, te digo, el chico llegaba a hablar con mi papá, le decía, quiero pedir permiso para poder conocer a su hija Liz. Y ya mi papá, te digo, iba y todas cuando venía algún chico, todas nos íbamos a nuestras recámaras, ¿no? Entonces ya mi papá iba a buscarte a tu recámara. Elizabeth, ven acá, te andan buscando. Y ya te llevaba a la sala. Decía, este chico viene porque dice que quiere empezar a visitarte. ¿A ti te interesa que él venga a visitarte? Y tú decías, sí, ¿no? Entonces ya mi papá le asignaba un día. Tú puedes venir, pon tú el domingo a la 1 de la tarde, a hablar con ella por 1 hora. No les estoy mintiendo, güey. Así era mi papá. Entonces, todas mis hermanas, si tenían sus novios, todas tenían sus días asignados que podían venir sus novios a visitarlas. Y solamente podían hablar con ellas 1 hora. Y normalmente podían hablar en el comedor, ¿ok? En un lugar abierto donde mi papá los pudiera estar viendo. Y recuerdo una vez que una de mis hermanas estaba en su visita con su novio en el comedor. Y el novio le besó la mano. Justo en el momento que mi papá... Porque mi papá, mientras que estaba la visita sucediendo, mi papá iba, venía, caminaba, venía... O sea, así, siempre. Y justo mi papá pasa por el comedor cuando su novio le besó la mano. Mi papá lo echó de la casa. Mi papá lo echó de la casa, le dijo que falta de respeto, que no sé qué, y que lárgate, que no tienes respeto. Y que, bueno, por haberle besado la mano a mi hermana. El güey tuvo que regresar a pedirle perdón a mi papá para que le volviera a permitir seguir visitando a mi hermana. Así que cuando yo les digo que mi papá era estricto a otro nivel. A otro nivel que muchos de ustedes no conocen, ¿ok? Y le funcionaba porque vivían en una ciudad muy pequeña de Nueva Jersey, donde la comunidad mexicana era muy pequeña y donde la mayoría de los mexicanos, pues, si no se conocían personalmente, pues se identificaban de vista o se habían visto en algún evento organizado para la comunidad mexicana, porque hasta eso que los mexicanos que vivían allí
hicieron su asociación de mexicanos y hacían eventos y planeaban cositas para que todos los mexicanos que vivían allí se reunieran. Entonces, le funcionaba a mi papá porque afortunadamente para él, pues la gente de ese pueblito o ciudad, pequeña ciudad, ya lo conocía y conocía cómo era y pues le seguían la corriente. Entonces, cuando mi papá nos mudó a Houston, Texas, eso ya no funcionaba. Porque aquí en Houston es una ciudad enorme, grandísima, y nadie conocía a mi papá como lo conocían allá, y a mi papá allá en aquella pequeña ciudad lo respetaban muchísimo, era Don Cándido Arriola, güey, o sea, era muy respetado mi papá y muy conocido mi papá en aquella pequeña ciudad donde yo crecí y nací, pero cuando nos mudamos a Houston es completamente distinto, ¿ok? Aquí en Houston nadie lo conocía, nadie conocía la manera en que mi papá nos estaba criando. Aquí en Houston no había bailes una vez al mes organizada por la comunidad mexicana como antes allá donde ellos vivían. Aquí era o vas a discotecas o vas a un bar o no conoces a nadie. ¿Y tú crees que mi papá nos iba a dejar salir a una discoteca? Por supuesto que no. Yo me mudé a Houston cuando yo tenía 15 años, ¿ok? Y al principio de esta historia, recuerden que yo les había platicado que mi papá no te dejaba bailar en los bailes hasta después de que cumplieras los 15 años. Así que yo me aventé todos estos bailes sin poder bailar porque yo no había cumplido 15 años. Gracias el batallón. Y pues cuando cumplí los 15 años, a las 2 semanas o menos, nos mudamos a Houston. Yo, mira, contando los días para poder tener 15 años y poder por fin bailar en estos bailes que organizaban y que me saca de ahí. Que me saca de allí, ya no me tocaron los bailes, nos venimos a Houston y pues sí, era una realidad completamente distinta. Aquí ya no había bailes para que mi papá nos pudiera llevar y que pudiéramos conocer a nuestro futuro esposo. Porque como mi papá tenía 8 hijas, a pesar de que era un hombre muy estricto, pues sí llevaba a mis hermanas a estos bailes porque mi papá entendía que mis hermanas tenían que encontrar un marido, ¿verdad? Y la manera de ver la vida de mi papá y de mi mamá era de que nos estaban criando para ser amas de casa. A mis papás nunca les importó la educación, ellos no nos inculcaban que fuéramos a la universidad, a ellos no les importaban nuestras calificaciones, la verdad, jamás. Porque ellos solo querían para nosotras un marido y que fuéramos amas de casa. Les vuelvo a recordar, mi papá tiene 97 años, así que él creció en una época muy distinta. Y a lo mejor mi papá debió haberse acoplado a las nuevas formas de la sociedad y de hacer las cosas, pero mi papá, como un hombre machista de rancho, era muy terco, muy terco. Y pues te digo, a mis hermanas las llevaba a los bailes para que mis hermanas encontraran su futuro esposo, pero él, te digo, dejaba que sucediera el cortejo, pero a su forma y de manera muy estricta y supervisada y todo ese rollo. Entonces te digo que cuando nos mudamos a Houston, yo tenía 15 años, mi otra hermana tenía 16 años y la otra tenía 19 años o 20 años cuando nos mudamos a Houston. Éramos las últimas 3 que no teníamos pareja cuando nos venimos a Houston. Ya todas las demás estaban o casadas o pedidas. Entonces las últimas 3, las más pequeñas, las últimas 3 que quedamos, llegamos a Houston y ahora ¿cómo nos iba a encontrar marido mi papá? Y pues no nos dejaba salir. No nos dejaba salir ni a conciertos, no nos dejaba salir a las discotecas. Solamente podíamos ir a los bailes a las fiestas familiares, si alguien se casaba, una boda, un cumpleaños, unos 15, un bautismo, era todo. Pero no nos dejaba salir ni con amigas. Y mi papá era una persona súper estricta y bien paranoica. Tanto de que si sonaba el teléfono de la casa,
y colgaban. Porque número equivocado, colgaban. Mi papá decía, seguramente les estaban llamando pensando que una de ustedes iba a contestar y como escucharon mi voz, colgaron el teléfono. ¿A quién le estaban llamando? Y nosotras, a nadie nos estaban llamando, era número equivocado. Pero mi papá era bien, es que la meta de mi papá era que todas nos casáramos de blanco, vírgenes, puras, caídas del cielo. Porque en los ojos de mi papá y de mi mamá, si no llegabas virgen al matrimonio, pues, estabas dañada, ¿no? Una vez más, te recuerdo que mi papá tiene 97 años, así que hace un siglo, cuando él nació, así era la vida y la sociedad en donde él creció. Pero estábamos en Houston, Texas. Para este entonces ya eran los 90s, ¿ok? Y así no funcionaba la sociedad de Houston, Texas. Entonces, para las últimas 3 hijas que quedábamos solteras, este cambio, no, mi papá no ha muerto, mi papá sigue vivo. Mi papá tiene 97 años. Entonces, para nosotras 3, las últimas 3 que quedábamos solteras cuando nos mudamos a Houston, fue horrible, porque solo salíamos para la escuela y para la iglesia. Escuela, iglesia, escuela, iglesia. No nos dejaba salir con nadie. Éramos miserables, porque nuestros compañeros de la escuela de esta ciudad enorme jamás habían escuchado que alguien fuera como mi papá. La gente aquí no estaba acostumbrado a alguien como mi papá. Entonces, nosotras éramos las raras de la escuela. Y pues, ¿cómo íbamos a ser amigas si no podíamos compartir con las amigas, ¿no? Así que estábamos muy aisladas en nuestra burbujita, tristes, deprimidas, frustradas. Y pues empezamos a trabajar. Yo empecé a trabajar, yo creo que no cumplía ni los 16 años. Cuando empecé a trabajar, solamente por poder salirme de la casa, solo por poder tener otro lugar a donde ir que no fuera la escuela o la iglesia. Entonces trabajábamos muchísimo. No, mi familia es católica. No, bueno, el catolicismo también es cristianismo, pero mi familia es católica, pero católicos estrictos, ¿ok? Entonces empezábamos a trabajar y yo agarraba la mayor cantidad de horas que yo podía en mi trabajo para no estar en la casa porque era insoportable. Y aparte que la razón por la cual mi papá nos mudó a Houston es porque él se jubiló. Entonces, imagínate, era una realidad muy distinta para mi papá también cuando se mudó a Houston. Estaba en una ciudad completamente... Y la razón por la cual decidió mudarse a Houston es porque él quería estar más cerca de México, porque en su mente, ahora que estuviera jubilado, pues iba a tener la oportunidad de ir más seguido a México, versus que cuando estábamos viviendo en Nueva Jersey, pues estábamos muy lejos de México, no había una comunidad muy grande mexicana y pues mi papá quería vivir en un lugar como cerca de México, que no hiciera tanto frío y por eso decidió mudarnos a Houston cuando él se jubiló. Y yo tenía 15 años cuando él se jubiló. Entonces, el hecho de que es una ciudad, Houston es una ciudad completamente diferente a esa pequeña ciudad, pequeño pueblo de Nueva Jersey. A eso agrégale el hecho de que mi papá no sabía cómo llenar sus horas, no sabía cómo llenar su tiempo. Yo creo que eso le pasa mucho a las personas que se jubilan, especialmente las personas que están acostumbradas a trabajar mucho como mi papá. Mi papá siempre tenía 2, 3 trabajos a la vez, ¿no? Entonces, cuando se jubila, se va de trabajar muchísimo a no trabajar en nada. Entonces, mi papá se estaba volviendo loco de aburrimiento, de frustración. Mi mamá se estaba volviendo loca
porque mi papá ahora estaba en la casa y ahora mi papá también estaba cambiándole la rutina que ella tenía como ama de casa. Ella no estaba acostumbrada de que mi papá estuviera ahí con ella todo el día. Y encima le agregas que nos mudamos a una ciudad completamente diferente, donde todo funcionaba distinto. Entonces mi papá se volvió insoportable, corajudo. Yo creo que porque estaba estresado, estaba deprimido, no, a lo mejor estaba quizás hasta dudando si había tomado la decisión correcta. Quién sabe cuántas cosas pudieron haber estado cruzándole por la cabeza a mi papá, pero se volvió insoportable y se volvió aún más estricto que antes. Y ya ves que yo les dije que las últimas 3 hijas que quedábamos, pues todas conseguimos trabajo y trabajábamos muchísimo. Pero mi papá era el tipo de papá que el cheque tú se lo tenías que dar a él. O sea, cada que yo recibía un cheque, yo tenía que firmar mi chequecito y se lo entregaba completo para mi papá. No nos quedábamos con nuestro dinero, ¿ok? Porque cuando un papá es estricto, pues el que tú tengas dinero te da libertad, ¿no? Y lo último que mi papá quería era que nosotras tuviéramos libertad. Porque si yo tengo dinero, él pierde un poco el control. Entonces, pero no solamente lo hizo con las últimas 3. Todas mis otras hermanas, mi hermano también, toda la vida, de todos los que trabajábamos, todos les teníamos que firmar nuestros cheques y dárselo a mi papá. Porque aparte, pues uno con eso también contribuías a la casa, ¿ok? Contribuías a pagar la casa, al mandado, a todos los gastos de la casa. Entonces, todo el dinero de todos, pues, iba a contribuir, a ayudar con la casa. Entonces, ya para cuando yo cumplí 20 años, ya era insoportable. O sea, era insoportable vivir bajo esas reglas tan estrictas en una ciudad tan grande. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Me voy a ir de la casa. Me voy a ir de la casa, yo quiero vivir mi vida, yo me quiero independizar, yo quiero tener mi propio apartamento, yo quiero vivir porque mi papá no nos dejaba vivir. Entonces, para este entonces yo tenía 20 años, yo era recepcionista en la oficina de un abogado de inmigración. Y pues el abogado sabía mi situación en casa, el abogado sabía que mi papá era muy estricto y el abogado sabía que todo mi dinero y todo mi cheque se iba completo a mi papá. Entonces yo le dije a mi jefe y le dije a mi compañera de trabajo que yo me quería ir de la casa, pero que no sabía cómo hacerlo porque yo necesitaba dinero para un depósito, para poder conseguirme un departamento. Y pues como yo le daba todo mi cheque a mi papá, jamás iba a tener dinero. Entonces, lo que hizo mi jefe es que me dio un aumento y el aumento que me dio, la diferencia del aumento me lo daba en efectivo para que el cheque siguiera reflejando la misma cantidad. Entonces, de poquito en poquito, yo empecé a ahorrar dinero. Y hasta que llegó al punto donde pues tenía lo suficiente para un depósito, para un apartamento. Y yo dije, ok, bueno, le voy a decir a una de mis hermanas, con la que me llevo más, con la que soy más cercana, que es la que me lleva 1 año. Entonces, cuando yo estaba en este proceso de ahorrar el dinero, le digo a mi hermana, oye, te voy a decir algo, pero no le voy a decir a mis papás. Y dice, ¿qué? Le dije, estoy ahorrando dinero porque me voy a ir de la casa. Le dije, estoy ahorrando dinero para un depósito, para un apartamento. Y ella me dice, yo estoy haciendo lo mismo. O sea, ella también estaba armando su plan de escape para irse de la casa y tampoco le había dicho a nadie. Entonces las dos nos dijimos, oh my God, ok, pues vámonos juntas. Y pues ya dijimos, ok, le diremos a nuestra otra hermana, la hermana que es 4 años mayor que yo, que era la otra soltera que quedaba, porque ella pues no era tan... mi hermana, la que me lleva 1 año, y yo somos como más luchonas, como más atrevidas, como que teníamos más ganas de romper las reglas, ¿no?
Y mi otra hermana, que era 4 mayor que yo, que es 4 mayor que yo, pues no la veía yo tan así, ¿no? Entonces estábamos así como que, ¿le diremos a Mari que nos vamos a ir? Pero que no quiero que le vaya a decir a mis papás, porque si le decía a mis papás, en fin. El caso es de que le dijimos que nos íbamos a ir y ella, ¡no me dejen sola aquí! ¡Yo me voy con ustedes! Entonces, pues ya las 3 juntas, pues agarramos más valentía y ya un día, un febrero de 1997, yo tenía 20 años, una madrugada, empacamos nuestras cosas, las metimos a la camioneta, porque teníamos una camioneta y un jeep. Mi papá usaba el jeep y nos dejaba a nosotras usar la camioneta para ir a trabajar. Bueno, realmente la que manejaba más era mi hermana mayor. En fin, empacamos nuestras cosas una madrugada del febrero de 1997 y en la madrugada nos fuimos con todo y camioneta y les dejamos una nota en el televisor, dejándoles saber que nos habíamos ido, de que habíamos rentado un apartamento, de que los queríamos mucho, de que simplemente nos queríamos independizar y que esperábamos que nos perdonaran. Pues como ven que no nos hablaron por años. Por años no nos cruzaron la palabra, no nos permitieron visitarlos. Pero algo que no les conté es de que el año anterior fue nuestro primer intento de irnos de la casa, ¿ok? El año anterior, yo tenía 19, fue cuando juntamos el dinero, rentamos el apartamento y estábamos listas para irnos, pero en ese primer intento para irnos de la casa, decidimos decirle a mi papá y a mi mamá, ¿ok? No queríamos irnos así nada más. Entonces, les pedimos que salieran a la sala y le dijimos a mi papá y a mi mamá, y le dijimos, miren, hemos rentado un apartamento, queremos independizarnos, queremos saber lo que se siente vivir solas, queremos saber de lo que somos capaces, como mujeres independientes, los queremos mucho. Esto no quiere decir que no los queremos, no estamos embarazadas, no nos estamos yendo con el novio, simplemente queremos ser independientes. No, hombre, ¿para qué quieres? Mi papá hizo un escándalo, que cómo nos atrevíamos, que lo queríamos matar de un ataque al corazón, que porque nosotras sabíamos que él tenía el colesterol alto y que si él se moría iba a ser por nuestra culpa, si le daba un ataque al corazón, que por la vergüenza de que nosotras nos fuéramos de la casa, que se iban a tener que mudar de ciudad, por la vergüenza, que ya no iban a poder ir a la iglesia porque se les iba a caer la cara de la vergüenza de que nosotras nos fuimos de la casa sin casarnos. Porque recuerden que mis papás tenían esa mentalidad de que su meta en la vida de mis padres era que sus hijas se casaran vírgenes y que salieran de la casa con marido, vestidas de blanco, ¿ok? Esa era su única meta de toda la vida, ¿ok? Y hasta el momento les había funcionado con mis hermanas mayores. Pero te digo que cuando nos mudamos a Houston, toda nuestra realidad cambió. Entonces, te digo que ese fue el primer intento. Entonces mi papá pues así, no, que no sé qué, que cómo pueden ser tan egoístas. Bueno, ¿no? Todo un show. Entonces mi hermana mayor nos voltea y nos ve y nos dice, ¿saben qué? Si quieren ustedes váyanse. Ustedes váyanse y yo me quedo con ellos. Y dijimos, ¿cómo crees que te vamos a dejar sola? No, si tú no te vas, nosotras no nos vamos, nos quedamos las 3 entonces. Entonces, pues, nos quedamos. Ese año, después de nuestro primer intento para irnos de la casa, fue horrible. Fue una tortura. Mi papá se puso peor. Nuestra relación estuvo peor. Que por eso,
cuando por fin nos fuimos de la casa, que fue al siguiente año, ya decidimos irnos y no decirles. Y nos fuimos en la madrugada de un febrero de 1997 y simplemente le dejamos una nota en el televisor, pegado en el televisor, dejándole saber que nos habíamos ido de la casa, que no estábamos embarazadas, que no nos fuimos con el novio, que simplemente queríamos independizarnos y que los queríamos mucho y que esperábamos que nos perdonaran. Pues te digo que no nos hablaron por algunos años. Yo recuerdo que al poco tiempo de habernos ido, hablamos con una prima y con su esposo. Su esposo es diácono de la iglesia, ¿ok? Y le pedimos que vinieran con nosotros a tratar de hablar con mis papás para que nos perdonaran, porque nosotras ya habíamos hecho el intento de ir a la casa de mis papás para hablar con ellos, pero no nos abrieron la puerta. Entonces dije, obvio, si llevamos al diácono, no van a echar el diácono de la casa, o sea, sí le van a abrir la puerta. Entonces, llegamos ese día con mi prima y su esposo, el diácono, y nos dijo el diácono, espérenme aquí en el carro, vamos primero mi esposa y yo, hablamos con tu papá, y ya que hablemos con él, el carro, vamos primero mi esposa y yo, hablamos con tu papá, y ya que hablemos con él, ya les hablamos a ustedes para que vengan. Y nosotros, ok, perfecto, nos quedamos en la camioneta. Pues a los cuantos minutos salen y nosotras, ya podemos entrar. Y me dicen, no, tu papá nos corrió de la casa. Que mi papá los había corrido de la casa por intentar lograr de que ellos pues hablaran con nosotros, ¿ok? No fue hasta que sucedió una tragedia donde falleció uno de mis sobrinos en un accidente automovilístico, que mi papá se abrió un poquito. Mi papá se abrió un poquito y pues por lo menos ya podíamos ir a la casa. Él no nos dirigía la palabra todavía, pero ya nos abría la puerta. Ahora cuando íbamos a fiestas de la familia, como alguna quinceañera, alguna boda o así, porque antes cuando íbamos a las fiestas de la familia, cuando mi papá veía que nosotras llegábamos, él se iba. Pero después de que sucedió ese accidente, ya cuando llegábamos a las fiestas de la familia, pues mi papá no nos dirigía la palabra, pero no se iba, ya se quedaba. Y así, de poquito en poquito, se dio. Y lo que yo creo que selló todo fue cuando mi papá y mi mamá tuvieron, ellos, un accidente automovilístico donde un camión de 18 ruedas los chocó y pues estuvieron gravísimos en el hospital, especialmente mi mamá. Y mi mamá estuvo en el hospital como más de un mes y la que se quedó con ella día y noche y yo dormía y vivía en el hospital fui yo. No porque mis otras hermanas no lo hubieran hecho, sino porque mis otras hermanas en aquellos entonces pues tenían hijos chiquitos, tenían sus trabajos. Y yo justo en ese momento, cuando sucedió lo del accidente, yo había dejado mi trabajo y estaba haciendo trabajos temporales. Entonces yo no tenía un trabajo como fijo. Entonces dije, yo lo hago. O sea, yo me quedo en el hospital con ellos. Entonces yo me quedé día y noche. De hecho, yo me bañaba allí porque el cuarto del hospital de mi mamá tenía su propio baño y su propia bañera. Entonces ahí yo me quedaba noche y día por un mes completo, demostrándole a mi mamá y a mi papá de que solo porque nos fuimos de la casa no quería decir que no los queríamos. O sea, solo porque nos fuimos de la casa no quería decir que nos fuimos de la casa porque queríamos ser unas locas y así. O sea, no nos fuimos ni con el novio, no nos fuimos embarazadas, no somos chicas que toman o que tienen vicios, jamás lo hemos sido.
Y pues de ahí en adelante como que empezó a cambiar de poco a poco la relación, especialmente con mi mamá. Ella se abrió un poco más. Mi papá pues siempre siguió siendo estricto, pero por lo menos ya teníamos momentos como más normales. Y ahora que mis papás están súper viejitos y mi papá tiene pues demencia, no tiene Alzheimer's, ¿ok? Mi papá no tiene Alzheimer's, pero tiene demencia. Y ahora que le comenzó la demencia a mi papá, no saben lo lindo que es. Yo sé que a lo mejor se escuche raro decirlo, de que gracias a Dios le dio demencia, pero es que si no le hubiera dado, yo no sé qué tipo de relación hubiéramos tenido. Porque desde que a mi papá le dio demencia, se ha vuelto tan lindo. Yo sé que a veces a los viejitos que le da demencia se vuelven como súper corajudos o se vuelven como, no sé, muy complicados. Y a mi papá le pasó lo contrario. Cuando a mi papá le dio demencia, se volvió tan agradable, tan lindo, tan amoroso. Mi papá es como un niño chiquito. Es un niño chiquito que le encanta que lo mimemos. Y nosotras somos bien consentidoras con ellos. Y especialmente con mi papá, porque mi papá le encanta que lo andemos chiqueando y chiflando y dándole besitos y abrazos y hablándole bonito y le encanta. No vean, no saben cómo se le llena la cara y empieza a suspirar mi papá cada que lo empezamos a chiflar y está de buenas y hace chistes y se ríe y ese no era mi papá. Ese no es el papá con el que yo crecí, ¿ok? Y yo siento que Dios nos dio eso como regalo. Yo sé que se escucha raro que yo diga eso, pero gracias a la demencia de mi papá, ahora tenemos una relación bonita y amorosa y agradable. Y desde que le dio demencia a mi papá, mi mamá se ha vuelto una mujer fuerte, independiente, expresiva, con opiniones, chistosísima. Mi mamá es chistosísima. Cuando yo no crecí con una mamá así, yo crecí con una mamá que era muy tímida, muy callada, no era nada amorosa. Mi mamá no era de las mamás que nos abrazaba o besaba o que nos decía te amo, te quiero, jamás en la vida. Mi mamá no era así, jamás. Tú ibas a escuchar que mi mamá nos dijera te quiero mucho o te amo o que nos abrazara, para nada. Mi mamá era seca, 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 fría, fría, fría. Y al revés, le molestaba que anduviéramos queriéndola abrazar o besar. Porque nosotras, al contrario de ella, casi todas nosotras éramos súper amorosas y expresivas y empalagosas. Entonces siempre queríamos abrazarla o besarla. Y mi mamá nos decía, ay, háganse para allá, no me anden abrazando, ay, quítenme de encima, ¿por qué son tan empalagosas? Y mira, yo no juzgo a mi mamá. Mi mamá no creció con su mamá, ¿ok? Entonces mi mamá no estaba acostumbrada a recibir amor, ¿ok? Mi mamá tenía 3 años cuando su mamá falleció, ¿ok? Y después de que falleció su mamá, mi abuelo tuvo 2 esposas más, ¿no? Y mi mamá dice que sus madrastras nunca se portaron mal con ella, pero estoy segura que no recibió el amor de mamá, ¿sabes? Entonces, por eso mi mamá nunca fue amorosa con nosotros, porque nadie fue amorosa con ella. Mi mamá se dedicó a asistir a sus madrastras, a ayudarlas con sus hijos, ¿ok? Porque ella era la mayor. Y pues a eso se dedicó y estoy segura que su papá, mi abuelo, no estaba al pendiente de ella, de que si ella estaba recibiendo amor o si ella estaba bien o si qué le pasaba. Estoy segura que a mi abuelo ni por aquí le cruzó los sentimientos de mi mamá, ¿ok? Entonces yo entiendo de dónde viene la frialdad que tuvo mi mamá con nosotras de toda la vida. Pero ahora mi mamá es completamente diferente. Mi mamá es otra persona.
Y yo creo que también tiene mucho que ver el hecho que le haya dado demencia a mi papá. Porque mi papá pues también era un esposo machista, era un esposo estricto, era un esposo donde mi mamá pues siempre tenía que ser la sumisa, era un esposo donde él decía lo que se iba a hacer y no le rendía cuentas a ella, o sea, ¿sabes? Entonces cuando mi papá le dio demencia y mi papá se convirtió como en un niño chiquito, la personalidad de mi mamá salió. Después de haber sido esa mujer sumisa, que nunca opinaba, que nunca decía nada, tímida, callada, mi mamá es la persona más graciosa que tú vas a conocer en toda tu vida. Y natural, los chistes a mi mamá le salen natural, ni siquiera se esfuerza. Mi mamá tiene una personalidad increíble y tiene de opiniones la señora. Y ahorita es el tipo de señora que... ¿Qué está pasando aquí? Espérate. Unable to verify. Dice, drag the puzzle piece into the place. ¿Cómo hago eso? A ver. Oh, acá. Ya. Ok. Es que quería que verificara no sé qué cosa. Anyway. En fin. Mi mamá tiene una personalidad tan agradable y tiene una opinión muy firme y toma las decisiones, y mi mamá ahorita es la jefa de jefas en su casa y se hace lo que ella dice y se ríe y es alegre y nos dice que nos quiere y ahora sí nos abraza. Y mi mamá, después de que le diera demencia a mi papá, es otra. Y yo la veo y yo digo, wow, ¿cómo hubiera sido tan diferente la vida si mi mamá hubiese tenido esta personalidad cuando yo estaba creciendo? Esa personalidad que le lleva a la contraria a mi papá, que le dice a mi papá lo que tiene que hacer más bien, que ya no se deja de nadie, que es una señora cariñosa, que es una señora con una personalidad súper agradable. ¿Qué hubiera pasado si ella hubiese sido esa persona la que me hubiera criado a mí? Hubiera sido completamente distinto, pero bueno, las cosas sucedieron como tenían que suceder. Entonces yo por eso digo que yo sé que se escucha raro que yo lo diga, pero que le diera demencia a mi papá fue una bendición, porque ahora tenemos una relación muy bonita, una relación muy amorosa, lo consentimos muchísimo. Y por otro lado, la relación con mi mamá también cambió porque ella cambió. Así que fue un regalo de Dios, porque Dios nos está permitiendo tener esta bonita relación con mis padres antes de que ellos se mueran. Porque obviamente ya tiene 97 años mi papá. No es como que estoy diciendo lo que eras, ¿no? Entonces yo siento que Dios nos lo regaló para que pudiéramos tener estos bonitos momentos que ahora tenemos con él, que sí son bonitos momentos. Y a todas mis hermanas nos encanta chiflarlo y mimarlo y apapacharlo y chiquearlo, y lo tratamos como bebé y lo consentimos y le damos todo lo que quiere, y mi papá feliz de la vida. Y te digo, no sé, son tantas las veces que mi papá nos ha dicho que él no sabe por qué somos tan amorosas con él, porque él sabe que no se lo merece. Él nos lo ha dicho en más de una ocasión. Y también a mi mamá constantemente le pide perdón. Constantemente le pide perdón si en algún momento te traté mal, perdón si en algún momento hice algo que no debí. Constantemente le está pidiendo perdón a mi mamá, con todo y su demencia, pero esto de el perdón que mi papá comenzó a pedirnos, comenzó desde antes de que tuviera demencia. Porque a pesar de lo estricto que fue, a pesar de lo duro que fue con nosotras, a pesar de lo injusto que fue con nosotras siempre fuimos súper amorosas con ellos, siempre. Y conforme pasaron los años y conforme fue envejeciendo mi papá, pues
creció su agradecimiento de que nosotras hayamos sido así con ellos y con él específicamente, a pesar de que él está consciente de que no se lo merece. Y muchas veces nos ha dicho que no sabe por qué somos así con él, y nos da las gracias. Y con mi mamá también. Me encanta que con mi mamá también se lo diga. Y mi papá constantemente está diciendo, mi papá siempre está sentado, ¿no? Y él nomás viendo a mi mamá. La ve con unos ojos de amor que no sé cómo explicarle la manera en que la ve. Él se pone a ver a mi mamá y empieza... Se pone hasta a suspirar de estarla viendo. Y luego yo lo volteé y le digo, anda suspirando por su esposa. Y me dice, ay, es que ella es tan buena mujer. Él nos dice, Virginia es tan buena. Yo no sé cómo a mí me tocó una mujer tan buena. O sea, me alegra mucho de que mi papá le haya alcanzado la vida para poder ser agradecido. Que Dios le haya dado a mi papá el privilegio de vivir lo suficiente para tener la oportunidad de pedir perdón y de agradecer lo que tiene. Y déjame te digo que lo agradece muchísimo y prácticamente nos lo anda diciendo todos los días. Así que imagínense cómo han cambiado las cosas. Y que ahora pues ese señor estricto, gruñón, duro, difícil, corajudo, pues ahora es nuestro bebito consentido. Él es nuestro bebito consentido. Y esa señora sumisa, seria, tímida, es la señora jefa de la casa, que solo sus chicharrones truenan de mi mamá, que no se deja de nadie y que de repente ahora es una mamá amorosa y chistosísima. Así que, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Agradecida con Dios de haberme dado a mí y a mis hermanas la oportunidad de poder cuidar de ellos en esta etapa y de poder haber formado una relación bonita con ellos antes de que él decida llevárselos, cuando se los quiera llevar. Pero en fin, ahí quedó la historia. La historia de mis papás.